Hola, hola gente, arrancamos nuestro estudio. Lección número 10. Abraham es nuestro personaje bíblico, una personificación de la fe. En esta ocasión vamos a leer dos textos bíblicos. El primero está en Efesios 2:8 y dice así, Efesios capítulo 2, verso 8. Dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. También vamos a dar lectura ah, del libro de Santiago, capítulo 2, versículos 23 y 24. Y dice así la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 23 y 24. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. El 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Estos dos textos vamos a analizar brevemente y vamos a desarrollar nuestra lección. En esto muchas veces se presta una confusión en cuanto a cómo realmente se justifica el hombre. ¿Será por su fe o será por sus obras? ¿Será que hay contradicción en estos pasajes? Y hay una regla, la regla general es que los pasajes claros, ¿ah? Los pasajes claros nos ayudan a entender los pasajes oscuros, por así decirlo. Muchas veces nos encontramos con un texto que nos cuesta un poco entenderlo, pero aquí lo importante es tener en cuenta el panorama completo en sí, el contexto que también nos da de qué está hablando el autor. Tanto Pablo como Santiago están hablando de la fe, ¿sí? Y en Efesios 2:8 dice claramente que por la gracia de Dios, ¿verdad? Somos salvos por medio de la fe. Ahí enfatiza la fe para la salvación. La fe en Jesucristo es un regalo de Dios, no por obras, dice el verso 9, Efesios 2:9. Y aquí encontramos en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 24, la última parte, eh, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿A qué se refiere a esto? Bueno, dentro de nuestro estudio nosotros venimos estudiando a Abraham cómo fue justificado. La Biblia habla en muchas partes que nosotros somos justificados por la fe. El mismo libro de Romanos, capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y recién leímos Efesios capítulo 2, verso 8, que dice que es por gracia, por medio de la fe. Pero hay que aclarar que esa fe no es la fe en uno mismo, no la fe en la habilidad del hombre, no la fe en una religión, no la fe en una iglesia, sino es la fe en la persona de Jesucristo. Y al mirar nosotros nuestro personaje, y esta ilustración nos va a aclarar el panorama, porque Abraham fue justificado antes de hacer, antes de expresar su fe. En el capítulo anterior vimos la manera en que Abraham expresaba su fe de forma externa. Esa fe interna lo ha expresado con acciones. De la misma forma que el cristiano, si dice que es un cristiano, debe expresarlo en forma externa, a través de su conducta,
lo cual es observable por las personas. Y eso mismo es lo que tenemos aquí en este cuadro. En esta cronología en la vida de Abraham, él fue llamado de Ur, tenía que salir de la tierra, de esa cultura pagana. Por supuesto, Dios le dio la promesa de que él sería de bendición a tantas familias, él tendría descendencia y en él serían benditas las familias de la tierra. Por supuesto, la promesa de la tierra. Aquí vemos lo que estaba hablando justamente Pablo, el apóstol Pablo, estaba hablando sobre esto cuando menciona justificado por Dios. Es decir, cuando él fue llamado, Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Ahora, lo que viene a continuación, la marca del pacto, la circuncisión, que es la práctica que realizan los judíos, que encontramos en el capítulo 17, y también este evento del sacrificio de Isaac, si bien no se efectuó porque el Señor proveyó el cordero para el sacrificio, en el capítulo 22 de Génesis, estos dos episodios nos hablan de lo que Santiago estaba mencionando, lo que leímos recién, que fue justificado ante el hombre. ¿Por qué? Porque estaba demostrando esa convicción, esa fe que él tenía en la promesa que Dios le había dado. Entonces, Abraham fue justificado por Dios y ante el hombre. La Biblia nos dice que por sus frutos serán conocidos. ¿Sí? Interesante. La fe no se puede ver, pero se puede ver la expresión de la fe. Dios sí conoce nuestra confianza en Él. Y en esta noche vamos a ver cómo fue la fe de Abraham. Y al mismo tiempo preguntarnos también si qué clase de fe estoy teniendo. Por supuesto, la fe genuina es la fe bíblica para la salvación, que Cristo murió en nuestro lugar y que al tercer día Él resucitó conforme a las Escrituras. Esa sangre nos limpia de todo pecado. Si nosotros tenemos la confianza, la certeza de que la muerte de Cristo fue necesaria para nuestra redención y que su sangre nos limpia de todo pecado, y si confiamos en Él, que Él nos rescató de la condenación, que nos rescató del poder del pecado, del poder del enemigo, entonces somos salvos por medio de la fe en la persona de Cristo. Entonces, antes del sacrificio de Isaac, Dios ya consideraba justo a Abraham, pero ahora los otros, es decir, el hombre o los hombres, pudieron ver la fe de Abraham al mirar la acción de Abraham, ¿verdad? Llevando a su hijo en el altar. Entonces las personas pudieron ver la fe que tenía Abraham en Dios, ¿verdad? La fe que tenía Abraham en Dios. Ya sabía que Abraham tenía esa fe, una fe que se hizo visible o completa a los ojos de los demás. Para dejar esto más claro, este acto visible de la obediencia a Dios, que aclarar que no fue la acción la que le justificó a Abraham, sino la fe que él tenía en Dios. Vamos a mencionar lo siguiente para aclarar este punto, ¿verdad? Por lo tanto, no hay ninguna contradicción en lo que estamos leyendo. No hay ninguna contradicción, tanto en la carta que Pablo escribió ahí en Romanos, capítulo 5,
como también acá en Efesios, en comparación con Santiago capítulo 2, versículos 23 al 24. No hay contradicción en absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo estaba hablando de cuando Abraham fue justificado por Dios porque tenía fe en el Señor. Este relato encontramos en Génesis capítulo 15, versículo 6. Podés anotar. Pablo hablaba de este evento, ¿sí? Génesis capítulo 15, versículo 6. Vamos a mirar brevemente para luego proseguir a Génesis capítulo 15, versículo 6. Y dice así: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo se refiere a este episodio que Abraham fue justificado por Dios porque él tenía fe en él. Bueno, Santiago estaba hablando sobre Génesis 22, todo el capítulo, ese acto que le lleva a Abraham a entregar a su propio hijo en sacrificio. Entonces, el acto del sacrificio de Isaac acontecido años después, luego de que Abraham ya hubiera sido justificado. Hay que entender eso, que Abraham ya fue justificado. Él después, en obediencia, cumplió lo que Dios le había dicho. Entonces Santiago estaba hablando de que Abraham fue justificado ante el hombre. Lo mismo ocurre con la circuncisión. El acto de la circuncisión no justificó a Abraham. Él ya estaba justificado. La circuncisión se produjo después y era una señal física externa, ¿verdad? De la fe interna, eso que no se ve, pero sabemos que lo ha expresado a través de su conducta. Interesante esta ilustración. Entonces avanzamos. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12? Dice así: la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo, aún antes de que fuera circuncidado. Antes de hacer la acción, Abraham ya fue considerado justo. De la misma forma, nosotros somos justificados por medio de la fe en Cristo, antes de realizar buenas obras o buenas acciones. Porque la Biblia dice claramente que no es por obras. En Efesios capítulo 2, versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. En otra versión dice para que nadie se jacte o para que nadie diga, Dios me va a aceptar porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo ayudo, ¿sí? Siempre estoy apoyando a mis vecinos, a quien necesite. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. La Biblia dice que la fe en Dios es lo que hace justa a una persona, ¿sí? La fe en Dios, esa fe interna es la que le justifica a la persona. Y esa confianza cada uno decide tener. Es un acto de fe, de decidir creer que Cristo es realmente quien me salva y no yo me salvo a mí mismo, no puedo. No la religión, no las buenas obras, no una vida moralmente correcta, porque la Biblia nos dice claramente que todos somos y hemos nacido en pecado. Entonces, al creer en Jesús, somos declarados justos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo.
Y los actos de obediencia de las personas a la palabra de Dios muestran a los demás la fe en Dios que cada una de esas personas manifiestan. Entonces, viendo esto en forma ilustrativa, sería de esta forma. Es decir, la persona dice tener fe, una fe en Dios, y esa fe se manifiesta en acciones, así como hemos visto en Abraham, con el tema de la circuncisión, con el tema del sacrificio de su propio hijo. Entonces, esa fe tiene evidencias externas ejemplificando la obediencia de Abraham. Por lo tanto, ante los hombres es demostrada esa fe. Ahora viene la pregunta, ¿qué clase de fe tenía Abraham? Y vamos a analizar en esta noche la fe de Abraham. Y hay que reconocer que no era una fe perfecta. ¿Por qué? Porque era un ser humano, igual que nosotros. Vamos a ver la fe que tenía Abraham. Ahí vamos. Con todos los relatos sobre la fe de Abraham, podríamos pensar que su fe en Dios era perfecta. Sin embargo, Dios quiere que sepamos que su fe no es nada perfecta, ¿verdad? Que se alejaba mucho de esa perfección. Así que incluyó algunos ejemplos en la Biblia para explicar más la naturaleza de la fe. Estos incidentes o relatos nos ayudan a entender que no fue, y escuchen bien esto, no fue la calidad ni la cantidad de fe de Abraham que lo ha justificado. O sea, no es la cantidad ni la calidad, sino que fue Dios, el Señor Dios, quien le ha justificado, no dependiendo de sus acciones. Bueno, número uno, en relación a la fe, que no era perfecta, en el punto uno vamos a mencionar que Abraham, tanto como Sara, pensaron que podían ayudar a Dios. ¿En qué sentido? En cumplir esa promesa que Dios le había hecho de que él tendría descendencia. Recordemos que Abraham ya era de una edad avanzada, Sara también. Abraham un promedio de 100 y Sara 90 y algo. Y por supuesto, si uno estudia la ciencia médica o la anatomía humana, cómo funciona el cuerpo, la mujer a una edad promedio de 40 tiene la menopausia. Es decir, hay una pausa o cese de la menstruación que ya no puede tener esa posibilidad de tener hijos. Interesante. En Sara ya doblaba esa edad. Entonces, ellos pensaron de qué manera podrían ayudar a Dios a cumplir su promesa, la promesa que Dios mismo le había establecido. Ellos preocupados por esta situación de cómo Dios podría darle un hijo a una pareja estéril, Abraham y Sara pensaron que podían darle una manito. Entonces buscaron por sí mismos una solución al problema, el problema de la infertilidad. Decidieron, entre comillas, ayudar al Señor a cumplir la promesa de tener hijos, haciendo de que Abraham tuviera un bebé con su sierva, con la esclava Agar. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 16, versículo 2. Dice así. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Todavía no, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Y qué decide Sarai? Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Tener hijos a través de la sierva de la esposa de uno era una forma aceptable de solucionar el problema de la infertilidad en aquella época. El hijo de la sierva se consideraría
el hijo de Abraham, pero también hijo de Sara. Ellos pensaron que de esta forma podían ayudar a cumplir el plan de Dios de dar a Abraham una nación de descendientes. Y este es el primer ejemplo que estábamos mencionando de qué clase de fe tenía Abraham. No era una fe perfecta, por supuesto que no. Este era un ejemplo de, por el contrario, una falta de confianza. Si Dios les prometió, ellos podrían descansar en esa promesa. Sin embargo, ellos querían aportar algo. De la misma forma que hoy en día muchos creen que deben dar dinero a la iglesia, ¿verdad? O que tienen que hacer buenas acciones, buenas obras, o ayudar aquí, ayudar allá, o hacer algo para ganar el favor de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice claramente, no es por obras. Efesios capítulo 2, versículo 8. Se puede leer en la Biblia y llegar a esa conclusión. No es por obras, no es por obras, es por medio de la fe. Veamos otro ejemplo. Abraham, cuando escuchó la noticia, o la buena noticia de que él va a tener un hijo, él reaccionó de esta manera, ¿verdad? Sonrió. Abraham se rió cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, pero no era una sonrisa como, como diciendo, sí, confío plenamente, sino más bien una sonrisa de incredulidad, ¿sí? Años más tarde, Abraham reaccionó riendo de incredulidad, o sea, muy por el contrario de lo que sería la fe, la confianza total, cuando Dios le dijo que él y Sara iban a tener un hijo. Abraham pensó que podía facilitar las cosas a Dios y presentó la solución que había ideado, es decir, Ismael, el hijo que tuvo con la sierva de Sara, llamada Agar. Este relato encontramos en Génesis capítulo 17, versículos 15 al 18. Voy a leer en esta versión, dice, entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero, ¿qué dice ahí? Se rió por dentro, incrédulo. Génesis 17, versículos 15 al 18 estamos leyendo, pero él se rió por dentro, manifestando así su incredulidad. Voy a leer en la versión Reina Valera, que es la habitualmente usamos. Entonces, versículo 17, Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón. O sea que no es que lo expresó verbalmente como para que se escuchara, pero sí quedó registrado esto. A hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y esto sonriendo, ¿verdad? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Eso fue lo que dijo Abraham, ¿verdad? ¿Cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios que Ismael viva bajo su bendición especial. Entonces aquí tenemos, por un lado, lo que Abraham y Sara propusieron para que ayudaran, entre comillas, a Dios. Sin embargo, sabemos que el nacimiento milagroso fue la forma en que Dios iba a bendecir a este matrimonio. Dios no aceptó esta propuesta de parte de Abraham, esta solución humana. Eh, entonces hizo que Sara tuviera un hijo con Abraham. Dios dijo a Abraham que llamara a su hijo prometido Isaac. ¿Qué significa Isaac? El nombre significa el que ríe. Este nombre debía recordar a Abraham el momento en el que su fe se debilitó, ¿verdad? Su fe flaqueó. Entonces estamos viendo que la fe de Abraham no fue una fe perfecta. Vemos
constante equivocación, apresuramiento. Ellos querían ayudar, ¿verdad?, para que se cumpla. Sin embargo, Dios, en cuanto a la justificación, ya lo consideró justo, porque realmente él confiaba en Dios. Solamente que la manera en que lo iba a cumplir, ellos pensaron que podían darle esa ayuda. Vamos a ver el tercero. Abraham mostró una falta de confianza en la protección de Dios. Esta parte, cuando estuve leyendo, eh, me produce como, ¿cómo se dice? Como escalofríos, ¿verdad? En guaraní sería Shemopirimba, ¿verdad? Porque tuvo que negar a su propia esposa ante un rey para salvar su vida, porque tenía miedo, ¿verdad? Y para que no se le quitase. Sin embargo, vemos que de igual manera este rey tomó a Sara. Vamos a ver qué dice. Como peregrino, Abraham solía desplazar a sus rebaños y ganado de un lugar a otro. Una vez se desplazó hacia el sur hasta la región conocida como el Negev, donde se encontró con el rey Abimelech. Abraham temía profundamente que el rey le quitara a Sara a la fuerza, posiblemente acabando con su vida para hacerlo. Así que se le ocurrió a Abraham decirle a Sara que si alguien pregunta quién es ella respondiera: yo soy la hermana de Abraham, negando que sea la esposa. Fíjense de qué manera actuó este hombre que estamos estudiando en la lección número 10 de Interconectados, ¿verdad? Tenía que decir que eran hermanos con el fin de evitar su muerte. Sin embargo, este plan fracasó porque de igual manera Abimelech tomó a Sara como mujer. Génesis 22 nos relata este evento. Abraham presentó a su esposa Sara diciendo: ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Las acciones de Abraham mostraban su falta de confianza en que Dios los protegería a los dos. Y por supuesto, Dios tenía plenos poderes. El Señor actuó de una forma notable. Habló con Abimelech en un sueño y le dijo que devolviera a Sara a Abraham, o que por el contrario se enfrentaría a graves consecuencias. Estos incidentes mostraron que la fe de Abraham estaba en su punto más débil. Sin embargo, a lo largo de todos estos momentos difíciles en su vida, su justificación por parte de Dios no cambió. De hecho, esta es la evaluación general que Dios hace de Abraham. Romanos capítulo 4, versículos 20 al 22. Vamos a leer este texto para ir cerrando en esta ocasión de nuestro estudio. Por supuesto, vamos a continuar eh, estudiando a este personaje de que realmente tenía el favor de Dios y no dependía de lo que él tenía que hacer para ganarse. Dice Romanos capítulo 4, 20 al 22. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin dudar o sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Con todos estos relatos de los picos bajos de la fe en la vida de Abraham, ¿cómo podía afirmar Dios que Abraham siempre creyó sin vacilar? Se debe a que Dios se fijó en todo ese lapso de vida de Abraham y en su fe durante todos esos años. Aquí tenemos en forma de ilustración, ¿verdad? La vida de Abraham tuvo sus altibajos. Cuando él llevaba a su hijo a ofrecer en sacrificio, él tenía la certeza
de que si Dios le dijo que hiciera eso, que Dios tenía el poder aún para resucitarle de los muertos a su hijo. Sin embargo, Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Vemos sus altibajos en la fe, ¿verdad? Vemos sus picos bajos, mejor dicho. Cuando negó a su esposa, diciendo que era su hermana, también junto con Sara antes, diciendo, vamos a ayudar que Dios cumpla esta promesa de descendencia, entonces acostate con con la sierva, con la esclava. Sin embargo, Dios no aceptó esto y finalmente permitió ese acontecimiento milagroso donde Sara termina quedando embarazada y le nace Isaac, que significa el que ríe, ¿verdad? Aunque tuvo altibajos en su viaje de fe, la valoración general que Dios hizo de Abraham fue que su fe había madurado, su fe había crecido en el transcurso de su vida, a medida que caminaba con Dios. Abraham aprendía sobre el Señor y por supuesto esa experiencia iba en aumento, en crecimiento. Así que Abraham creció tanto en su entendimiento de Dios como en su relación con Él. Su fe no maduró de la noche a la mañana. Esto no sucedió de repente. Sin embargo, durante toda su vida, la justificación de Abraham estaba asegurada porque Dios era quien garantizaba ese evento. Dios le justificó a Abraham antes de que él hiciera o demostrara algo. Entonces nos quedamos con esta imagen y así como al principio hemos leído en Efesios capítulo 2, verso 8, que dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no es por obras. El apóstol Pablo se refería a esto, a esa confianza que Abraham tenía en el Señor y que ya lo consideró justo. De la misma forma que repetimos Romanos capítulo 5, el verso 1, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que leíamos del libro de Santiago, capítulo 2, versículos 23 y 24, se refiere a esa expresión o demostración de esa fe ante los hombres. Interesante. Vamos a dejar ahí y continuaremos en nuestro próximo encuentro estudiando la vida de Abraham, la personificación de la fe. Ojalá que el estudio nos motive para que nuestra fe en el Señor pueda madurar, para que nuestra fe en el Señor pueda crecer. Y por supuesto, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Nos encontramos en nuestro próximo estudio.